Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad concreta de que en el siguiente mercado de pases Alexis Sánchez se pueda convertir en refuerzo de River. Y alguno se preguntará, ¿es posible esto? Porque hoy el chileno, si bien es verdad que ya no tiene el mismo grado y nivel de competitividad que hace un par de años, la realidad es que sigue siendo un futbolista de suma jerarquía, que está jugando en un equipo muy importante de Europa como lo es el Inter de Milán y que sigue representando cada vez que hay una fecha FIFA a la selección chilena. Hay algunas cuestiones que se podrían llegar a dar como para que se convirtiera en nuevo jugador de River, más allá de que con anterioridad también en pasados periodos de transferencias la dirigencia comandada por el secretario técnico Enzo Francescoli había intentado convencerlo, no con una oferta ni con nada que tenga que ver con lo económico, porque está claro que en ese caso el futbolista nunca iba a elegir volver a River, pero en definitiva hubo algunas cosas con las que el más grande intentó persuadir al futbolista como para que regresara. Lamentablemente eso no funcionó con anterioridad, pero podría llegar a pasar, ya sea en el mercado de pases de enero del 2024 o en el mercado que se va a estar llevando a cabo a mediados del año que viene. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco la actualidad que hoy por hoy está viviendo el jugador nacido en Chile. Desde mediados de este año ha vuelto a jugar en el Inter de Milán. Recordemos que se había ido del elenco italiano con algunas diferencias a mediados del 2022. Todavía le quedaba contrato por una temporada más con el conjunto que terminó siendo subcampeón de la última edición de la UEFA Champions League, pero finalmente decidió rescindir su contrato con anterioridad e irse a jugar al Olympique de Marsella, donde estuvo durante toda la temporada 2022-2023. Debido a que había rescindido su contrato con el Inter, en ese entonces surgió la posibilidad de que pudiera venir a River. De hecho, desde la Secretaría Técnica, con Enzo Francescoli a la cabeza, llamaron a su representante para intentar convencerlo, pero no hubo forma porque la idea del jugador estaba muy fija y era seguir en el fútbol europeo por lo menos por una temporada más. Y finalmente terminaron siendo, por lo menos por ahora, 2 temporadas más, porque luego de jugar un año en el fútbol francés, donde si bien no tuvo grandes rendimientos, tuvo continuidad, y eso es lo que se destaca quizás en la carrera en general de Alexis Sánchez. Ha tenido altibajos, algo totalmente lógico en la carrera de un futbolista, pero en general ha jugado básicamente siempre. Nunca ha sido un futbolista que ha tenido muchos partidos consecutivos siendo suplente. Es verdad que en este arranque de temporada con el Inter no es titular porque hoy por hoy la pareja de atacantes que elige Inzaghi, el director técnico del elenco de Milán, es la de Lautaro Martínez con Thuram. Pero Alexis Sánchez ya ha estado ingresando en los segundos tiempos siendo un jugador importante. También es verdad que a los 35 años es lógico que juegue bastante menos que hace 10 temporadas, cuando su estado físico le permitía estar desde el arranque y jugar los 90 minutos inclusive cada 3 o 4 días. Sin embargo, su actualidad es más que positiva y por eso mismo ha decidido volver a jugar en Italia, porque el hecho de que el Inter sea un equipo que dispute partidos cada pocos días, que juegue competiciones europeas, que vaya a intentar hacer la misma temporada que el año pasado, teniendo en cuenta que fue el segundo mejor equipo de Europa en cuanto a resultados, y también ganó la Copa de Italia, estando también muy cerca de los primeros puestos de la Serie A. Hoy por hoy ha comenzado de muy buena manera la liga italiana y Alexis Sánchez espera seguir aportándole todo lo que le dio en su momento e inclusive un poco mejor, porque en su momento también se fue porque hubo diferencias. Hay que tener en cuenta que ha regresado porque mínimamente alguna de estas diferencias han ido desapareciendo, si no era bastante complicado que el Inter volviera a contratar a un jugador que tiene 34 años y que en diciembre va a estar cumpliendo 35. Algo de positivo seguramente le ven, más allá de que ya sea un futbolista muy experimentado. Por eso mismo Alexis Sánchez ha priorizado seguir en Europa, porque sabe que por su estado físico y su rendimiento futbolístico todavía tiene para una temporada más allí.
ha tenido sondeos como básicamente todos los jugadores que terminaron sus contratos a mitad de año del fútbol de Arabia Saudita, pero él en ningún momento pensó, por lo menos por ahora, en irse a ese fútbol exótico en el que claramente predomina la materia económica. Ha estado siempre por encima en su cabeza todo lo que tiene que ver con lo futbolístico, porque además tiene ganas de seguir representando a la selección chilena. Y justamente el hecho de vestir la camiseta del combinado trasandino es lo que posibilitaría, no digo sus chances de volver a River, recordemos que ya jugó en el Millonario, estaríamos hablando del regreso de un exjugador de la casa, que si bien es verdad no hizo las divisiones inferiores en el más grande, la realidad es que Alexis jugó estando muy joven en el más grande, inclusive antes de estar en su primera experiencia en el fútbol europeo. Por eso mismo, desde River siempre han tenido bastante confianza en que pudiera regresar y siempre han mantenido las puertas abiertas. Pero ¿cuáles son las posibilidades concretas de que Alexis Sánchez pueda regresar a River? En el siguiente mercado de pases dependería exclusivamente de lo que suceda con el Inter, tanto a nivel colectivo como con el jugador a nivel individual. ¿Qué quiere decir con esto? Alexis Sánchez tiene como prioridad jugar en el alto nivel europeo. En el Inter eso lo puede conseguir porque, como dije, es un equipo que juega la Liga de Campeones y que disputa un torneo bastante competitivo como el italiano. Dicho esto, otra de sus metas durante este 2023 es defender la camiseta de la selección chilena en las próximas 2 jornadas de eliminatorias sudamericanas. Más bien serán 4 fechas divididas en 2 etapas. La primera fecha FIFA será en octubre, donde se disputarán las jornadas número 3 y 4 de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, mientras que las 2 siguientes jornadas, la quinta y la sexta, serán a mediados del mes de noviembre. Para Eduardo Berizzo, entrenador argentino que dirige a la selección chilena, Alexis es un jugador clave y determinante. Pero obviamente tiene que sumar minutos, no puede ser un jugador que no juegue en el Inter, porque hay otros futbolistas chilenos que, si bien es verdad, hoy por hoy quizás la mayoría de los jugadores nacidos en Chile no están pasando por un gran nivel, la realidad es que hay algunos que están teniendo minutos. Y como siempre, la competitividad y regularidad es importante a la hora de armar un 11, sobre todo hablando específicamente de competir en las eliminatorias sudamericanas, que son para muchos las más difíciles de todo el planeta. Por eso mismo, Alexis Sánchez quiere tener continuidad. Si no la llega a conseguir en el Inter en estos meses, es decir, antes de que arranque el mercado de pases de enero del 2024, y a su vez, si él no tiene un buen nivel en los momentos en los cuales les toca estar dentro del terreno de juego, no se descarta que pueda haber una rescisión de contrato. Si a eso le sumamos que la relación entre Inter y River es bastante buena, porque negociaron sin ningún tipo de inconveniente, por lo menos en este último periodo de transferencias, el traspaso de Facundo Colidio. El más grande le compró al Inter el pase del delantero argentino en $5 millones, en una negociación que fue verdaderamente muy sencilla, por lo que no habría ningún inconveniente ni impedimento en caso de que River quisiera a Alexis Sánchez como para negociar. Lo único que habría que hacer es tratar de convencer al jugador de volver a la Argentina, algo que no es sencillo, no es fácil, porque si el jugador ha decidido seguir en Europa es por algo, y sobre todo también teniendo en cuenta que a mediados del año que viene se jugará la Copa América, seguramente el futbolista quiera llegar de la mejor forma física a esa competición en cuestión. River, como ya sabemos, en el 2024 disputará como mínimo la fase de grupos de la Copa Libertadores, además de todas las competiciones locales argentinas, por lo que puede ofrecerle esa competitividad. Dependerá exclusivamente del chileno si es que quiere abandonar el elenco italiano en enero. Después River entablará negociaciones con el Inter sin ningún tipo de inconvenientes. Caso contrario, para volver habrá que esperar hasta que efectivamente acabe su contrato el 30 de junio del año que viene. El paso de Alexis Sánchez por River fue más corto de lo esperado. Lamentablemente, una dura lesión le impidió tener la continuidad deseada durante aquella temporada 2007-2008. Empezó demostrando toda su jerarquía y teniendo un excelente nivel en sus primeros partidos. Posteriormente se lesionó y después regresó para ser campeón del torneo Clausura de la mano en ese entonces de Diego el Cholo Simeone.
No marcó muchos goles ni tampoco jugó tantos partidos, pero en definitiva logró dejar su huella por ser un jugador verdaderamente joven que dentro del campo de juego siempre mostró unas enormes condiciones y virtudes. Ya se sabía que por lo mostrado no solamente en River sino en años anteriores en el Colo-Colo iba a tener un rendimiento superador. En el más grande hay que destacar que no jugó como futbolista de River en sí, es decir, el Millonario nunca tuvo la ficha del chileno, sino que el Udinese de Italia, que había sido el equipo que lo había adquirido proveniente del fútbol de Chile, lo había prestado por una temporada al Millonario, teniendo en cuenta que no lo iban a utilizar en su primer año en Europa. Por eso mismo, como dije antes, River fue un paso previo a jugar en el viejo continente. Después de tener un buen rendimiento en el Udinese, le llegó la hora de vestir la camiseta del Barcelona. Siguió después con dos equipos ingleses, el Arsenal, donde se vio quizás su mejor nivel y su rendimiento más regular y continuado, porque fue un jugador verdaderamente determinante para los Gunners, y después en el Manchester United, donde pasó quizás todo lo contrario, donde se vio su nivel más bajo. Posteriormente se fue a Italia a jugar en el Inter, la temporada pasada estuvo en el Olympique de Marsella de Francia y posteriormente ahora volvió al Inter, es decir, únicamente le ha faltado jugar en algún conjunto de la Liga de Alemania como para ser uno de los pocos futbolistas en toda la historia que ha jugado al menos en un conjunto de las 5 grandes ligas del fútbol europeo. Una de las cuestiones que él mismo ha mencionado en alguna entrevista que ha hecho durante el año pasado fue que le gustaría jugar en un equipo para estar más cerca de su familia. Obviamente su familia radica en Chile y únicamente la ve cuando tiene que defender los colores de su selección. Y River, está claro, le daría esa posibilidad, aunque seguramente no va a ser el único equipo que quiera contar con Alexis Sánchez, porque Colo-Colo, club en el cual tuvo un muy buen nivel, después de haber debutado y jugado un solo partido en Cobreloa, que fue el equipo donde finalmente debutó, también lo va a pretender en caso de que Alexis Sánchez confirme su regreso al fútbol sudamericano. Cuando esto suceda ya va a tener 35 años y uno en River se pregunta si es adecuado traer un jugador de esa edad. El Millonario va a tener que incorporar un delantero en el siguiente receso porque el 31 de diciembre de este 2023 acaba su contrato Matías Suárez, y más allá de que hoy por hoy el conjunto de Núñez tiene en su plantilla otros 4 atacantes como lo son Miguel Ángel Borja, Salomón Rondón, Pablo Solari y Facundo Colidio, la realidad es que va a faltar un delantero más que no sea un jugador de área, sino que se mueva un poco por afuera y por todo el frente ofensivo. Y obviamente Alexis Sánchez reúne esas características, también tiene mucha experiencia, por lo que haga en el Inter durante estos meses, durante toda esta temporada, servirán también para saber si River podría también tenerlo en cuenta en una posible lista de refuerzos. Para cerrar y dar mi opinión, me parece que esto último es verdaderamente clave y lo más importante. ¿River debe traer un jugador de 35 años para reforzar la plantilla? Siempre son dudas que aparecen a la hora de incorporar un futbolista que sabemos que ha sido verdaderamente exitoso a nivel mundial, como el caso de Alexis Sánchez, pero que su actualidad, está claro, nunca va a ser la misma que en el mejor momento de su trayectoria futbolística. De hecho, ahora, hoy por hoy, está tratando de ganarse la titularidad en el Inter. Sin lugar a dudas, si lo consigue, va a ser un futbolista que a su nivel va a jugar en el fútbol sudamericano sin ningún tipo de inconveniente. Pero River a lo mejor podría decidir ir por otra clase de jugadores. Por eso mismo va a ser clave saber qué clase de futbolista en cuestión quiere traer el Millonario para reforzar la parte ofensiva del equipo. Alexis Sánchez está claro que es un jugador comprobado, pero seguramente si llega a venir a River únicamente vendría para jugar una temporada, 2 como mucho. Después de eso o volvería al fútbol chileno o en definitiva se retiraría del fútbol profesional. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.